Continuamos. Avanza la mañana, 9:09. Bueno, dejó la pista, el superintendente de pensiones dejó la pista caliente, pero fue muy en serio que uno le propuso eso. Ojalá que podamos contar con el superintendente, qué sé yo, el primer martes de cada mes, y hacer un programa lo más interactivo posible, anunciándolo mucho, para que ustedes puedan, todas sus preguntas, cuestionamientos, quejas, sería interesante. Pero mire, ya se reunió el Consejo de Ministros ayer, y qué bueno, creo que el Consejo de Gobierno, quiero decir, y qué bueno, porque creo que el gobierno tenía que hacer esto de marcar el rumbo. Yo, en términos personales, hubiese preferido que el presidente hubiera realizado ese consejo y no se hubiese dado ninguna información, porque el presidente en los próximos días se va a dirigir al país para hablar en detalles de lo que se conversó ayer. Es decir, es un gobierno que todavía van 3 meses, son 3 años y 8 o 9 meses. ¿Qué le quedan? Bueno, ¿cuál es la ruta? Hay una frase muy conocida de Rubén Blades, aquello que no va para ningún lado quien no sabe dónde está. El que no sabe por dónde va, ya llegó, decía Séneca también. Entonces es muy bueno que el gobierno marque su ruta. Y yo iba a presentarlo, pero ya Cristian lo hizo, los componentes de esta propuesta de gobierno, las metas de este gobierno que ya la presentó Cristian, que ayer las explicó el viceministro Luis Madera Sueta. Ahora, ¿dónde yo quiero llegar? Y es que todas estas propuestas socialmente hermosas, una más ambiciosa que la otra, ahora todas estas cosas, mejorías en la salud, la disminución de la pobreza, mejoría en la educación, el cumplimiento de estas metas que ya han definido como metas prioritarias, pasa por un problema nacional, que no es un problema de este gobierno, sino del Estado dominicano, y es el problema de la arrabalización institucional. Si tú no estás dispuesto a aplicar la garra, el régimen de consecuencias que tiene cada ley, y si la ley no tiene un régimen de consecuencias adecuado, ahora que controlas el Congreso, pues ponle la bendita garra a la bendita ley. Entonces, todo esto que se plantea, que uno saluda, que se haya planteado, porque es bueno cuando tú escribes las cosas, el compromiso está. Y aquí el gobierno tiene que saber que ahorita nos vamos a meter en campaña y bueno, yo te voy a ir sacando las promesas no cumplidas. O sea, tú tienes subir la esperanza de vida a los 75 años, de 75 a 77 en el 28. Bueno, vamos a ver qué habrá pasado en febrero o marzo, porque habrá una estadística. Entonces el gobierno, yo me imagino que cuando da un paso así, tiene claro o está decidido a hacer lo que se tenga que hacer para cumplir eso. Disminuir el déficit habitacional del 21 al 14%, con una fuerte inversión en servicios de agua potable, saneamiento de energía, reconstrucción de viviendas. Muy bien. Ahora, si no hay la decisión de hacer lo que se tenga que hacer, no se le van a pasar los 3 años, los 8 meses, y no lo va a lograr. Entonces, el llamado y la pregunta, ¿está el gobierno dominicano decidido a hacer lo que tiene que hacer para lograr todas estas cosas? Que son orgasmos sociales maravillosos, ¿eh? Disminuir la pobreza rural del 20 al 10. Óigame, a la mitad, en 3 años y 9 meses, con fuertes inversiones en vivienda y en temas de productividad. Y ahí le pongo el riesgo de que estamos en un mundo al borde de una guerra. En guerra mundial estamos, con Ucrania como escenario.
pero ya esta agresión a territorio ruso de parte de Estados Unidos y Europa desde Ucrania, ya Putin advirtió, ustedes no nos van a afectar el territorio, aquí hay armas nucleares. O sea, el país, el mundo ahora mismo está viviendo aquellos terribles 13 días de la crisis de los misiles. Los más jóvenes quizás no lo recuerdan, pero Cristian y Julián, que eran ya señores de cierta edad, sí, vivieron esa gran crisis. Fue en el 61, ¿verdad? ¿Y Yolanda? No, pero ustedes siempre son mayores que yo. Entonces, el mundo está viviendo hoy los 13 días de la crisis de los misiles. ¿Qué es esto de la crisis de los misiles? Bueno, los norteamericanos estaban decididos a tumbar el gobierno de Fidel Castro. Porque el gran prostíbulo de los Estados Unidos era Cuba, era La Habana. Cuando entra Fidel, comienza a desaparecer, a desmontar todo esto. Entonces hay 20 planes para... Incluso Fidel Castro es el único presidente que un senador estadounidense ha admitido, con la CIA al lado, 87 fallidos intentos de asesinato a un presidente que llegó al mando derrocando a una dictadura. Entonces, este señor Fidel se ve ante el acoso norteamericano y para protegerse entra al campo soviético. Y a 90 millas los soviéticos instalan ojivas nucleares, misiles con ojivas nucleares. Y el mundo estuvo, bueno, al borde. Que esto se solucionó, una negociación entre soviéticos y estadounidenses para que Estados Unidos quitara las ojivas nucleares, los misiles nucleares que tenía en Turquía. Que recuerdo que hubo una gran crisis porque Fidel no fue consultado, sino que eso lo trabajó Rusia, URSS, Estados Unidos. Nikita Khrushchev. Entonces, hago esto porque es algo parecido a lo que está pasando. Si Norteamérica reaccionó como reaccionó, Estados Unidos reaccionó ante la posibilidad, o posibilidad no, era cierto que habían ojivas nucleares en Cuba. Imagínense Estados Unidos con el Pacto de Varsovia en México y en Canadá, que ni existe el Pacto de Varsovia, que esa es otra pregunta que la gente se hace. ¿Por qué un Pacto de Varsovia? ¿Por qué la OTAN sigue existiendo si la OTAN existía como contraparte del Pacto de Varsovia soviético, Guerra Fría? Pero resulta que la Unión Soviética desaparece y viene Rusia capitalista, y además con un capitalismo brutal, inhumano, un capitalismo salvaje, como se le llama. Pero a Rusia no se le trató como el país que superó el comunismo y había entrado al campo capitalista. Incluso a Gorbachev se le promete en el 90-91, se le promete a Gorbachev que la OTAN no va a crecer hacia las fronteras de Rusia. Pero todo lo contrario, 6 años después, en el 97, la OTAN decide hacer eso mismo. Entonces, para que nos entendamos, es bueno irse al escenario de Estados Unidos, México, Canadá. Eso se entiende perfectamente. Imagínense, se me olvidó ese con Pacto de Varsovia en México y en Canadá, ahí al ladito de Estados Unidos. Entonces, este es el paréntesis que hago para que entendamos en el mundo en que estamos viviendo. Entonces, en un mundo así, vuelvo a la política nacional, todas estas hermosas propuestas, yo la verdad es que yo hubiese preferido que el presidente dejara esto para una locución tranquila, una especie como aquellas conversaciones de la chimenea, al lado de la chimenea de Roosevelt. ¿Tú recuerdas, Julián? ¿No? Para explicarnos en cómo se va a hacer esto, porque mi preocupación es que los gobiernos, este y los anteriores, falsean a la hora de poner el orden y afectar un sector que puede quitarle popularidad y crearle un problema. Por ejemplo, ¿de qué manera un gobierno mejora en la calidad de la educación sin tocar a la ADP? Yo hago la pregunta. No, y sin las escuelas. ¿De qué manera?
Porque las faltas del gobierno, qué sé yo, hay un problema de planificación. Bueno, eso sí se puede mejorar. Pero si tú no estás dispuesto a llevar a la legalidad al sindicato, todo esto se queda en versos de Góngora. Y usted agarra muchas de estas propuestas y la mayoría de estas propuestas pasan por un problema de afectar a algún sector. Entonces yo espero que ya que el gobierno se lanzó y pronto habrá la locución del presidente Abinader, el presidente Abinader esté dispuesto a que se aplique la garra que cada ley, el régimen de consecuencias que tiene cada ley, pero también llevar a todos estos sindicatos a su propia legalidad y demostrarle a la ADP que su derecho a huelga no está por encima del derecho a la educación de los niños pobres de la República Dominicana, que ya se lo dictó un juez en Barahona. Y no hay que ser un genio de la jurisprudencia. El Constitucional también lo hizo. Y a partir de eso el Constitucional se expresó. Sí. Entonces pongo el ejemplo de la educación porque aquí no hay un solo problema que no pase por la educación. Esa sí es verdad que es una cuestión transversal. Entonces hay que ver cómo va a hacer el gobierno todo esto. Pero yo lo que sí quiero destacar es que sin una decisión de aplicar un régimen de consecuencias y pagar el precio que a corto plazo significa hacerlo, porque el problema es que huyen. ¿Cómo usted arregla el tránsito de la República Dominicana sin afectar al sector de los motoconchistas? Explíqueme de qué manera. Que está sublevado, ¿eh? El que anda en un motor, él piensa, hoy yo estuve a punto de que una señora me chocara a mí, porque ella venía en vía contraria y dobló donde yo iba a doblar a la derecha, ella dobló a la izquierda, y yo me encontré a milímetros. Pero señora, eran dos señores en un motor. O sea, una locura. Y el semáforo está en rojo y entra. Entonces, ¿de qué manera usted va a mejorar el tránsito si usted no está dispuesto a echar el pleito que significa esta gente que ustedes vieron a Leonel Fernández, a Abel Martínez y al mismo presidente haciéndole homenaje a los motoconchistas, que a veces actúan como bandas? Ahora, si usted no está dispuesto a pagar el precio, óyeme, Milton Morrison puede utilizar la poesía de su santo tío, de Mateo. No va a hacer nada. Entonces, si ya hay una decisión de mejorar todas estas cosas, de convertirnos en una sociedad de clase media, aplausos, muy bien. Yo pienso que todo eso, si no hay una decisión, y yo me imagino que ya se tomó la decisión de hacer lo que se tiene que hacer. Ahí vi al presidente hablando, llegando a acuerdos con Acoprovis. Bueno, es que cambiar esto de modernizar el sistema de construcción, eso es un asunto de rentabilidad, y el presidente lo sabe muchísimo mejor que yo. Y si yo tengo una mano de obra indocumentada, sin derechos, hoy ¿por qué yo me voy a meter a comprar unas maquinarias alemanas que cuentan todo el dinero del mundo, quitándole rentabilidad a mi negocio de la construcción? Si yo tengo los ciudadanos haitianos, una buena parte indocumentados, que yo llamo a un sargento y me lo agarra preso el viernes cuando lo voy a pagar y se lo lleva, si me diese el deseo. Entonces tú no puedes decir que vas a mejorar el sector construcción, el sector agricultura, si tú no decides qué vas a hacer con una mano de obra que está aquí indocumentada y que los empleadores se niegan a legalizar, porque ahí es que está el truqueo. Que es muy bueno tener empleados extranjeros, negros y pobres, y haitianos. Es muy bueno el negocio así. No es lo mismo tú tener a un dominicano empleado con derechos, que a veces hasta te crean un sindicato y se pasan. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer esto? Porque hay un asunto también aspiracional, y lo explicamos aquí el otro día. O sea, el dominicano, óyame, no está muy por la labor de irse a meter 8 horas en un arrozal. No.
cuando tiene otras alternativas. Eso es humano. Eso es como la muchacha española, cuando viene la transición, llega a la socialdemocracia, comienza toda esa política social y hay pensiones, cuota de empleo. ¿Y por qué usted quiere que yo me encierre una semana, 6 días semanales, a cuidar a una señora 24 horas? No, que vengan las dominicanas y las ecuatorianas. ¿Qué hizo España? Que hizo un estudio y dio una gracia, un permiso, unas facilidades de regularización. ¿Para qué? O para llenar esa cuota, porque ya las españolas, porque España ya no era el moridero de pobres que era en el 77, ya por un asunto aspiracional, las españolas, aún siendo pobres, no te iban a aceptar ese trabajo. Entonces aquí tenemos que ver si el gobierno, que sabe todas estas cosas mucho mejor que uno, ahora que va a presentar este programa, esta cosa, está dispuesto a aplicar la ley de migración, aplicar el código laboral. Entonces yo pienso que el gobierno, y qué bueno, se la está jugando. Y digo que se la está jugando porque dijo eso hoy. En los próximos días el presidente lo hablará con mayor detalle y socializará este asunto. Ahora el presidente tiene que saber que la Fuerza del Pueblo y el PLD le están tomando nota de esos datos. Entonces vamos a ver. Al presidente hay que darle el beneficio de la duda. Quizás en un momento de suprema lucidez hay una decisión de gobierno de aplicar el régimen de consecuencias de cada ley y ver si vamos saliendo de este terrible arrabal institucional que padecemos. Rosario Medina y Gómez, cuando usted...